pero los golpes continuaron. Me levanté y caminé enojada hacia la ventana para decirle que parara, pero al asomarme a la ventana vi algo que me aterrorizó y no podía creer. Terror en la oscuridad. La casa de la anciana. Hola, Ger. Mi experiencia comienza en el año 2016, cuando mi madre consiguió un trabajo cuidando a una señora mayor. Mi madre debía estar disponible para cuidarla día y noche, ya que su hijo se había ido a vivir a otro país y la gente que la había cuidado antes no había durado mucho tiempo. Cuando mi madre aceptó el trabajo, me pidió que la ayudara algunas noches para ella poder descansar. Yo accedí y ahí comenzó todo. La señora tenía alrededor de 86 años y yo solo tenía que asegurarme de que no se hiciera daño o de que no se cayera. Desde el primer día me di cuenta de que la casa tenía un aspecto tétrico y el ambiente era extraño. Me sentía incómoda al estar allí. Un día, cuando mi madre tuvo que salir, decidí explorar un poco la casa y encontré en una de las habitaciones más grandes un muñeco, de esos que parecen bebés, pero se veía demasiado real. Detalles extraños y aterradores como estos me encontré por todas partes, pero no podía hacer otra cosa que aguantarme y continuar mi labor. En mi habitación había unos peluches de conejos y toda la casa tenía ese olor característico de la vejez. Las primeras noches fueron relativamente normales, hasta que ocurrió el primer hecho perturbador, mas no paranormal. Estaba en la sala con mi teléfono cuando vi que la anciana que estaba conmigo me estaba mirando fijamente durante unos 2 minutos. La verdad es que me dio mucho miedo y no supe cómo reaccionar. Tenía algo en sus ojos que me estaba perturbando muchísimo. Solo estaba ahí quieta, iluminada sutilmente por el único foco del lugar donde estábamos. Ni siquiera parpadeaba. No le importaba que yo la viera también. Era muy incómodo todo esto. Y de un momento a otro, simplemente se volteó y miró a otro lugar. Este tipo de situaciones volvieron a repetirse varias noches. Otro hecho extraño fue escuchar golpes provenientes de la habitación de la anciana. La primera vez que sucedió, me preocupé mucho y fui corriendo para auxiliarla o al menos entender qué pasaba. La habitación estaba en completa oscuridad. Cuando encendí la luz, vi que ella se estaba golpeando muy fuerte en la cabeza contra la pared. Corrí hacia ella y la sostuve tan fuerte como pude. Traté de calmarla y después de un rato logré que se quedara dormida. Mi salud mental comenzó a deteriorarse y además ese año no había ido bien en general. Mi madre también se sentía muy cansada, pero necesitábamos el dinero. ¿Recuerdas los peluches de conejos de mi habitación que te conté al inicio? Pues una noche decidí grabar el lugar, y cuando hice zoom en uno de los conejos, pude ver que se estaba moviendo. Por unos segundos, pero se estaba moviendo. No fue mi imaginación, ni tampoco el cansancio acumulado. Sé lo que vi. El ambiente en la casa se volvía cada vez más inquietante, y la última vez que fui, la anciana se alteró y me agredió. Yo no podía defenderme, ya que cualquier intento de apartarla podría haberla lastimado gravemente. Me fui a encerrar al baño y cuando la anciana se calmó y pude salir, le conté todo a mi madre, quien decidió renunciar al trabajo. Como dato curioso, unos días después tuve una parálisis del sueño en la que la anciana me aplastaba la cabeza muy fuerte. Todavía no puedo sacarme esas imágenes de la cabeza. En resumen, la experiencia en la casa de la anciana fue muy traumática y nunca volví allí. Es un lugar que definitivamente no recomendaría visitar a nadie.
Espero que hayas disfrutado de mi historia y gracias por leerla. Terror en la casa. Buen día, Ger. Soy yo, Vladimir, de nuevo. Gracias por publicar mi historia anterior. Realmente esperaba escucharla con el suspenso que le añadiste. Ahora es mi turno de enviarte las otras 3 experiencias paranormales que te prometí. La primera vez que experimenté algo paranormal fue en mi casa en Ocotepeque, Honduras. Por el 2010 aproximadamente, cuando tenía unos 13 años. Recuerdo haber llegado del colegio al mediodía, almorzado y luego entrado en mi habitación para descansar un rato. Me puse unos pantalones cortos o calzonetas, como les decimos acá, y me acosté boca abajo. Después de unos minutos en los que ya estaba dormido, sentí una palmada muy fuerte en la espalda. Tan fuerte que incluso sonó y me dolió. Al darme la vuelta, me di cuenta de que no había nadie allí y la puerta seguía cerrada. Aunque de verdad me asustó, traté de no darle mucha importancia e intenté dormir un poco más. La segunda historia tuvo lugar un año después, mientras estaba visitando a un tío en San Pedro Sula. Dormía solo en la habitación de invitados. Después de cenar temprano, me fui a dormir a las 7 de la noche. Apagué las luces y me acosté en la cama. Pasó media hora y cerré los ojos. De repente, sentí que alguien se sentó en el borde de la cama. Al mirar, no vi a nadie allí, pero el colchón estaba hundido como si alguien realmente estuviera allí. Me alejé un poco por el miedo y porque claramente no entendía qué estaba sucediendo. Y después de unos 30 segundos, lo que fuera que estuviera allí se levantó. La cama, poco a poco, volvió a tomar su forma normal. No le dije nada a mi tío ni a su esposa para no asustarlos, porque no me iban a creer. Para la última dejé la más aterradora historia que me ha ocurrido. Curiosamente sucedió un año después de la segunda. Recuerdo estar ocupado haciendo tareas del colegio y seguía despierto hasta bien tarde. Toda mi familia ya estaba dormida. Recuerdo que pasaba la medianoche y estaba sentado en la sala en un silencio muy tranquilo, cuando de repente escuché unos tropiezos de caballo en el porche. Podía escuchar el relincho del animal, el golpeteo de sus cascos y espuelas, y la respiración del animal como si estuviera luchando. Toda la casa estaba rodeada por un cerco de malla ciclón y un muro de cemento, por lo que era imposible que un animal pudiera entrar, y más uno de ese tamaño. Miré por debajo de la puerta y solo vi una sombra. Dudé mucho si abrir la puerta o no. Una parte lógica de mí decía que era un animal que había entrado y que debía sacarlo, pero otra parte de mí sabía que eso no era algo normal y que de hecho entraba ya en el terreno paranormal. Después de un par de minutos de cavilación que me parecieron eternos, dejé todo como estaba. No quise meterme en cosas que no entendía y mejor me fui a dormir. Al despertar al día siguiente, todo estaba normal y no había señales de que algún animal hubiera estado allí. Agradezco a Dios que mi miedo fue más fuerte y no abrí la puerta. Espero que estas historias te gusten y te sean útiles, Ger. Prometo enviarte 2 experiencias más vividas por mi madre y un par mías relacionadas con mi trabajo como militar, ya que veo que también tienes una sección para eso. Lamento si me extendí demasiado en estas historias, pero quería asegurarme de que tuvieras todos los detalles interesantes. Un saludo.
La oveja en la ventana. Hola Ger, soy Mora. Me encanta escuchar tu podcast de historias de terror y hoy quiero compartir contigo algo que me ocurrió hace unos años. Vivo en Río Negro, Argentina. Mi ciudad queda en la Patagonia, en San Carlos de Bariloche, un lugar hermoso y grande. Recuerdo que era tarde, alrededor de las 2 de la mañana, y mi tía me había llevado a su casa en el campo para pasar unos días. Me fui a dormir después de estar charlando con mi primo hasta muy tarde, y cuando me estaba quedando dormida, escuché unos golpecitos en la ventana. Pensé que era mi primo y le pedí que se callara, pero los golpes continuaron. Me levanté y caminé enojada hacia la ventana para decirle que parara, pero al asomarme a la ventana vi algo que me aterrorizó y no podía creer. Era una oveja enorme, al menos mucho más grande que una normal, con unos ojos que parecían mirarme fijamente. Me oriné del susto y empecé a llorar. Solo pude ver cómo la oveja seguía golpeando la ventana suavemente con una pezuña. Sentí cómo mi pijama comenzaba a bañarse en lágrimas y sudor. Me alejé y dejé de ver a aquella criatura. Mi tía llegó corriendo al escuchar mis gritos y yo no podía hablar del miedo. Más tarde, después de calmarme, le conté lo que había visto y ella se puso pálida. Me contó que cuando ella era niña, esa misma oveja había ido a aterrorizarla a ella también. Aunque no suene muy terrorífico, la experiencia me cambió la forma de ver el campo y las cosas que pueden ocurrir en la oscuridad. Gracias por leer mi historia. ¿Cómo saber si una casa está maldita? Hola Ger, me llamo Eduardo y soy de Chile. Te he enviado un correo anterior con una experiencia personal en un viaje que hice al extranjero. Ahora esta vez, ya que a muchos les pudo haber pasado en cuanto a lo paranormal, creo que es necesario hacer un servicio a la comunidad como traductor para que se eviten problemas con espíritus e incluso seres del bajo astral al momento de buscar y adquirir una nueva propiedad para arrendar o comprar. Estaría de más decir que un traductor debe saber de un gran número de temas, o por lo menos saber dónde comenzar a buscar fuentes confiables, como por ejemplo recurrir a la página del Instituto de Arquitectos Estadounidense, o AIA por sus siglas en inglés, para aprender de términos relacionados con la arquitectura totalmente en su idioma fuente, o consultar el sitio web de la Clínica Mayo como referencia en el ámbito de la medicina. ¿Por qué escribo esto? Bueno, pues el verano anterior se me acercó una cliente, a quien mantendré anónima por ética profesional. Vino con interés de que le tradujera un extracto de un artículo sobre el tema del título de este correo, Propiedad estigmatizada, del inglés al español. Para quienes no lo sepan, una propiedad estigmatizada es cualquier propiedad, ya sea una bodega, una tienda o casa, que haya adquirido una reputación negativa sin importar su estilo, ubicación o condición, producto de eventos tales como un asesinato, muerte trágica y traumática o por mano propia. Palabra que no diré para que YouTube no haga de las suyas con el algoritmo. Lo interesante de esto es que la fama de estas propiedades como embrujadas o habitadas por fantasmas también entra en la categoría de estigma en cuanto a una propiedad. El artículo que la cliente quería que tradujera era una especie de advertencia del tipo «lo barato cuesta caro» en cuanto a propiedades.
Es decir, advertía al lector al respecto de que comprar cualquier casa o negocio que se venda por debajo del precio de mercado o de forma económica podría ser muy dañino para la tranquilidad personal, tanto de forma financiera como psicológica, ya que a menudo podrían terminar costando mucho más de lo que costó originalmente comprarla en cuanto a remodelación y reparaciones se refiere. Condiciones que muy a menudo los vendedores ocultan a los posibles nuevos propietarios para no espantarlos con razones más que obvias. Sin embargo, el artículo hacía hincapié en lo paranormal, diciendo que los dueños de propiedades estigmatizadas al momento de vender podrían no decir que el lugar tiene problemas con fantasmas o peor, alguna entidad maligna capaz de atormentar a los nuevos ocupantes, y las razones varían, ya sea para no perderte como comprador, generalmente porque la propiedad no se vende aún después de mucho tiempo, ignorancia e incluso pura malicia. Por lo tanto, si vas a comprar una casa o departamento o incluso arrendar una vivienda por debajo del precio de mercado, lo cual es una característica que comparten muchas propiedades estigmatizadas, debes saber que podrían venirse muchos problemas a la vuelta de la esquina, ya sean reparaciones y remodelaciones costosas o un no muy amigable fantasma dispuesto a hacer mucho ruido por la madrugada cuando deberías estar durmiendo. Es por eso que los extendidos dicen que es mejor bendecir cualquier propiedad que tenga décadas existiendo e incluso exorcizarla mediante la ayuda de un sacerdote, rabino o cualquier representante de la fe que tengas, una vez que adquieras tu nuevo lugar para vivir. Además, si te interesa un lugar así, consulta la historia de la propiedad en alguna biblioteca o municipalidad e infórmate sobre el pasado de esa casa. Lo que sea, pregúntale incluso a tus vecinos. Pero infórmate bien. Oscuros, quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.